En este programa vamos a ver un ejemplo del uso de la sentencia if en Arduino. Este ejemplo va a consistir en el uso de dos botones y dos LEDs, en el cual al momento de no tener los botones presionados no se va a prender ningún LED, y cuando oprimamos uno de los botones se va a prender el primer LED, y cuando oprimamos el otro botón se va a prender el segundo LED. Ahora, nuestro programa al principio lo que tenemos es la declaración de variables. En esta parte declaro la variable botón 1 como 4, pues va a estar en el pin número 4, va a ser en el que yo coloque mi primer botón. Mientras que la variable botón 2 la declaro como 5, pues en el pin número 5 voy a conectar el segundo botón. Ahora también tenemos la variable LED 1 y LED 2 que están asociadas tanto al pin 13 como al pin 12. Estas van a ser nuestras salidas donde voy a colocar yo mis LEDs. Y por último tenemos las variables booleanas valor 1 y valor 2, las cuales yo voy a usar para que me guarde el valor, el valor digital que me está leyendo las entradas de botón 1 y botón 2. Ahora vamos a definir nuestras variables. Para esto en la sentencia en pin mode, la variable botón 1 y botón 2 van a estar definidas como entradas, pues es donde vamos a leer el valor del botón, mientras que la variable LED 1 y LED 2 van a estar definidas como salidas, pues estas son las que vamos a través de ellas a controlar los LEDs. En cuanto a la construcción de nuestro programa, es un programa muy sencillo. Para empezar, le estamos pidiendo al programa que en la variable valor 1 nos lea el valor digital de botón 1, es decir, nos va a guardar el estado en el que está apretado el botón, ya sea pulsado o no pulsado. Mientras que en la variable valor 2 nos va a leer el valor, el valor del botón, es decir, nos va a leer si está pulsado o no pulsado. En esta parte entonces vamos a hacer ya uso de la sentencia if. La sentencia if, para poder usarla, requiere que dentro de ella se le componga el condicional que tiene que seguir para que se ejecuten las instrucciones que están dentro de la llave. En este caso, le estoy diciendo que si el valor 1 es idénticamente igual a abajo y al mismo tiempo el valor 2 es idénticamente igual a abajo, lo que nos tiene que hacer es que tanto el LED 1 como el LED 2 lo tengamos en abajo. Es decir, que el LED 1 y el LED 2 están en apagado. Ahora, con otro if voy a poner la segunda condición que me interesa, que es cuando yo aprieto el primer botón y el otro botón no está prendido. Cuando pasa eso, lo que nos va a hacer el programa es, nos va a prender el LED 1 y nos va a apagar el LED 2. Y la tercera condición que nos interesa es cuando dejamos de apretar el primer botón y apretamos el segundo botón, queremos que ahora nos apague el primer LED y que nos prenda el segundo LED. Entonces, ahora vamos a ver cómo se ve la realización de este circuito en el programa Proteus. Aquí tenemos ya abierto el programa Proteus. Vamos a realizar el circuito de conexión del programa de ejemplo de if. Para esto, pues nos vamos a la parte de componentes y buscamos al simulino. Simulino. Aquí tenemos el simulino y lo colocamos. Ahora, ya que tenemos el simulino, necesitamos también los dos LEDs que íbamos a utilizar. Para esto buscamos LED. Esperamos a que cargue tantito. Buscamos LED y colocamos los dos LEDs del color que queramos. En este caso voy a usar un LED rosa. Y lo voy a girar con la tecla de menos para que esté acomodado en este sentido. Y voy a colocar un segundo LED. Cada uno de nuestros LEDs tiene que estar conectado a una resistencia de 220 ohms para evitar que se queme. Por lo tanto, voy a buscar el componente de la resistencia de 220. Esto es, voy a escribir res 220 y me va a arrojar la resistencia de 220, que es esta de aquí. Y coloco 2. Las quiero en la dirección que quiero. Y aquí está. Y también necesitamos los botones. Para buscar el botón, pongo la palabra botón.
button. Ah, no, pongo la palabra push button. 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 Y aquí tengo mi componente. Le doy OK y pongo los dos componentes que voy a ocupar. Los voy a girar porque yo los quiero acomodar de esta forma. Lo vuelvo a girar. Y aquí ya lo tengo listo. Y lo pongo en esta parte. Ahora entonces, como recordarán, el programa estaba hecho para que el LED 1 esté conectado a la entrada número 13 y el LED 2 esté conectado a la entrada número 12. Entonces voy a realizar esas conexiones. El primer LED lo conecto a la resistencia y la resistencia la conecto a la entrada número 13. Y el segundo LED lo conecto a la resistencia y la resistencia conectada a la entrada número 12. Y esos dos LEDs voy a tener que conectarlos a una tierra. En este caso sería la tierra del Arduino y lo vamos a poner en el símbolo de tierra. Nos vamos a Terminal Modes y le damos a Ground. Y tenemos aquí el símbolo de la tierra. Conectamos los dos LEDs y ya tendríamos toda nuestra parte de la conexión de los LEDs lista. Ahora, a continuación, vamos a conectar nuestros botones. Para conectar nuestros botones, lo primero que necesitamos es resistencias de 1 kilo ohm para poder conectarlas al voltaje del Arduino. Ahí. Primero voy a acomodar un poquito esto para que tenga más espacio y esté un poco más simétrico. Y me voy a dirigir ahora sí a colocarle las resistencias. Entonces, me vuelvo a ir a la parte de componentes y voy a buscar res 1K, que corresponde a main res 1K. Ok. Y las voy a girar verticalmente con el signo de, con la tecla de menos. Y la coloco donde yo la quiero, que es aquí. Y aquí. Ahora también nos falta conectar nuestros botones al voltaje del Arduino. Para esto, en la parte de Terminal Mode, me voy a Power y selecciono una de estas entradas. Aquí es importante, a pesar de que yo tenga dos, físicamente sigue siendo la misma conexión. En este caso, solamente para que se vea más estético, es que estoy utilizando dos entradas de Power. Pero bien podrían utilizar una sola, es decir, eliminar esta y colocar solamente esta y funcionaría igual. Incluso ahorita que tenga que conectar el botón también a tierra, podría usar la misma tierra, pero por motivos de estética usaré las dos para que se vea más decente el circuito. Entonces, selecciono ahora el símbolo de tierra y le doy en insertar y lo inserto. Y hacemos la conexión. Entonces, conecto mi resistencia al voltaje y esta al botón. Y por último, al botón. Y por último, conecto mi resistencia conecto mi tierra al botón y ya tengo la conexión. Ahora lo único que tengo que hacer es cambiar y conectar nuestro botón a las entradas del Arduino. En este caso yo había definido en el programa que sean las entradas número 4 y número 5. Entonces, en la parte que está antes de la resistencia y del voltaje, voy a hacer la conexión al pin número 4 para mi primer botón. Y para mi segundo botón, al pin número 5, voy a hacer la conexión. Es importante que esta conexión se haga siempre entre el botón y la resistencia. Del no hacerse así y ponerse en el lado donde está la corriente, esto nos puede arrojar errores al momento de hacer la simulación. Ahora, ya tengo yo conectado mi circuito completamente. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a cargar el programa. Para cargar el programa le doy clic al Arduino con clic derecho
y le doy a Edit Properties. Y ahora me voy a Program File y busco el archivo, los binarios generados de mi archivo de código de if. En este caso yo los tengo en la carpeta de archivos Mario, presentaciones, auto increíble, uso de if. Uso de if y aquí está mi archivo Excel, X, y lo abro. Y ya queda cargado. Ahora, recordemos cómo iba a ser el funcionamiento de este programa. Al momento de que yo corra la simulación, lo que tiene que pasar es que no prenda ninguno de los LEDs. Una vez que yo apriete el botón 1, debe de prender el LED 1. Y cuando yo apriete el botón 2, debe de prender el LED 2. Veamos si corre. Y en efecto, ahorita ya está corriendo la simulación. ¿Y qué podemos observar? Podemos observar que efectivamente ninguno de los dos LEDs está prendido. Ahora, al momento en que yo le doy clic al botón 1, podemos ver que el LED 2 se prende. Y cuando yo le doy clic al botón 2, podemos ver que el LED 1 se prende.